Buenos días, estudiantes de quinto año, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Matemáticas. Para mí es un placer volver a encontrarnos nuevamente. Cuéntenme, ¿cómo les fue durante la semana? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana anterior? ¿Repasaron? Espero que sí. Es muy importante repasar al día lo que vamos viendo en cada una de las lecciones de matemáticas. ¿De acuerdo? Para el día de hoy vamos a necesitar unos materiales. Por lo tanto, es importante tener una hoja blanca a mano como esta que está aquí. También un lápiz, ¿verdad? Por si requerimos hacer alguna operación. Es importante tener estos dos materiales. Además, vamos a entrenar nuestro cálculo mental. Vean, ahí salen unos numeritos. ¿Por qué? Porque vamos a resolver algunos ejercicios y requerimos de mucha concentración, ¿de acuerdo? Y además de eso, los invito a que le digan a su burbuja familiar que los acompañe y así podemos aprender juntos como equipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿sí se acuerdan lo que hicimos la semana pasada? Sí. ¿Pusieron en práctica la receta que hicimos? Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Quién se acuerda? Claro, hicimos galletas de mantequilla, como las que están acá. ¿Les gustó la receta? Quiero que me levanten la mano quienes practicaron esta receta con su burbuja familiar. Espero que sí, ¿verdad? Entonces, a ver, resulta que me llegaron algunos mensajitos por ahí de algunos estudiantes y de algunos profesores y profesoras y me consultaron. Es que vieras que yo hice la receta, pero me salieron menos galletas. Yo, ¿cómo? ¿O me salieron más? Me decían y yo, uy, es que a la niña Angie y a mí se nos olvidó comentarles que la receta que presentamos la semana pasada era para elaborar 12 galletas. 12 galletas. Aprovecho el espacio y le doy un agradecimiento especial a la profesora Angie, la profe de primer grado y de cuarto, que además de ser una excelente profesora, es una excelente pastelera. Entonces, aprovecho y le agradezco. Bueno, pues como les venía diciendo, esta receta era para elaborar 12 galletas. Bueno, y se nos olvidó decirles ese detalle. Pero, bueno, les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros queremos elaborar más galletas o menos galletas? ¿Qué les parece si aprovechamos la clase de hoy y aprovechamos la receta que hicimos la semana pasada para averiguar esto? ¿Cómo podemos hacer más galletas o menos galletas? A ver, los ingredientes serán los mismos. ¿Ustedes qué dicen? Si yo quiero elaborar más galletas, los ingredientes serán los mismos. ¿Sí o no? Los escucho. ¿Qué dice mamá? ¿Sí o no, mamá? ¿Qué dice papá? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, estudiantes? ¿Sí o no? Claro, los ingredientes van a ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo que varía? Si yo hago más o menos galletas, si los ingredientes son los mismos, ¿qué es lo que varía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué varía? Aquí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que varía? Claro, varía la cantidad que yo utilice para elaborar la receta original. Entonces, ¿me ayudan? Sí. ¿Sí me ayudan? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, pues vamos a poner en práctica nuestro cálculo mental y vamos a ver de qué manera podemos hacer más galletas o menos galletas. Y necesito que me ayuden. Nosotros hicimos 12 la semana pasada, pero
Hoy vamos a ver cómo podemos hacer 3, cómo podemos hacer 6, cómo podemos hacer 24 y cómo podemos hacer 36. Y necesito de la ayuda de ustedes para averiguar eso. Así que primeramente lo que vamos a hacer es repasar los ingredientes de esa riquísima receta que preparamos la niña Angie y yo. Observemos en pantalla los ingredientes. Ahí están los ingredientes. Muy bien. Ahí los ven. Vean qué ricos. ¿Sí se acuerdan? Excelente. Para 12 galletas de mantequilla, vamos a necesitar una barra de mantequilla. ¿Ok? Anoten. Este es el momento para que anoten los ingredientes y la practiquen en casa. Un huevo, media cucharadita de vainilla, 240 gramos de harina, 60 gramos de azúcar en polvo y una pizca de sal. ¿Anotados? Esos fueron los ingredientes de las galletas que hicimos la semana pasada. Ustedes vieron el video de la profesora Angie y yo haciéndolas, porque recuerden que yo tenía, o lo que estaba haciendo era venderlas para recoger fondos para una asociación de bienestar animal. Pero resulta que hoy no nos vamos a concentrar en todos los ingredientes. Nos vamos a concentrar en ese ingrediente. Ese ingrediente va a ser el ingrediente estrella, la harina. ¿Ok? Hoy nos vamos a concentrar en la harina. ¿De acuerdo? Únicamente vamos a ver de qué manera vamos a variar la cantidad de harina para hacer menos o más galletas. Recordemos que para 12 galletas, que fue la receta original que hicimos la semana pasada, necesitamos 240 gramos de harina. ¿De acuerdo? Ese dato es muy importante porque vamos a partir de esas 12 galletas, de la receta que hicimos. Para 12 galletas necesitamos 240 gramos de harina. Pero, ¿cómo podríamos averiguar cuánta harina necesitaríamos para preparar 24 galletas? Uy, ¿cómo podemos hacer eso? Si para 12 galletas yo utilizo 240 gramos de harina, ¿cuánta harina necesitaría para hacer 24? Piensen, piensen, piensen. Mamá, papá, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Necesito que piensen, que utilicen su cálculo mental para ver qué debemos de hacer. ¿Qué se les ocurre? Claro, lo que debemos de hacer es multiplicar por 2. En este caso, los 240 gramos, ¿cierto? Para saber cuánta cantidad de harina necesitamos para realizar 24 galletas. En este caso, si nosotros multiplicamos por 2 los 240, nos va a dar 480 gramos. Es decir, el doble de harina debemos de utilizar. ¿De acuerdo? Uy, excelente, los felicito, ese cálculo mental está perfecto. Ahora, les tengo otro reto. Necesito que jueguen en casa porque hoy vamos a jugar. Si tenemos 12 galletas, ¿cierto? 240 gramos. Ahora, ¿cuánta cantidad necesitaríamos para preparar 6 galletas? Ay, ¿cuánta? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué se les ocurre? Ay, ¿qué se les ocurre? Mamá, papá, hermanitos, abuelitos, ¿cómo podemos saber cuánta harina necesitamos para hacer 6 galletas? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Piensen, correcto. Lo que deberíamos de hacer es dividir la cantidad de harina ¿entre cuánto? Entre 2, porque si ustedes ven, es la mitad de las galletas. Y en este caso, ¿cuánto necesitaríamos?
¿Cuánto necesitaríamos? A ver, ahí dice, ¿practicaron sus cálculos mentales? Sí. Ah, correcto. 120 gramos de harina para preparar 6 galletas. Lo están haciendo excelente. ¡Aplausos! Aplausos, aplausos, aplausos. Ya me lograron ayudar a descubrir cuánta harina necesitamos para hacer 6 galletas y para hacer 24 galletas. Correcto. En este caso, dividimos y multiplicamos por 2. Es importante tener en cuenta que en estos ejercicios que acabamos de hacer, la cantidad de harina dependerá de la cantidad de galletas que queramos hacer. Por eso es muy importante el número, ¿verdad?, de galletas que queramos hacer. Recuerden que la receta original era de 12 galletas. Ya logramos adivinar para 6 y para 24. Vamos a observar la siguiente tabla para seguir jugando. Veamos. Excelente. Veamos esa tabla. Necesito que la analicen bien. Obsérvenla. Vean que ahí viene la primera fila, cantidad de galletas. La segunda fila, cantidad de harina. Y vean que 12, que fueron la receta original que nos dio la profesora Angie, ¿verdad? 12 galletas, 240 gramos de harina. Vamos a partir de eso, ¿de acuerdo? Analicemos entonces lo que pasó en esa tabla que ustedes observan ahí. Cuando duplicamos la cantidad de galletas, ¿qué pasa? Claro, obviamente también se duplica la cantidad de harina, como lo hicimos ahora. Nosotros duplicamos la cantidad de galletas, ¿ok? 12 por 2, 24. Duplicamos la cantidad de galletas. Por lo tanto, también duplicamos la cantidad de harina. Cuando triplicamos la cantidad de galletas, 12 por 3, triplicamos, y pues también se tiene que triplicar la cantidad de harina. Cuando dividimos la cantidad de galletas, como lo hicimos ahorita, juntos, lo dividimos, 6 entre 2, 6, también se divide la cantidad de harina, ¿verdad? Observemos la siguiente tabla con las operaciones que acabamos de hacer mentalmente. Ahí están las operaciones. Obsérvenlas bien. Necesito que analicen bien esos datos. Como acabamos de observar, dependiendo de la cantidad de galletas que se deseen elaborar, la cantidad de harina aumenta o disminuye. Y colocar esta información en este tipo de tablas nos permite organizar mejor los datos para poder comparar cantidades. Tenemos, nuevamente repito, que tener presente que hemos realizado todos estos cálculos a partir de 12 galletas y 240 gramos de harina de la receta original que nos dio, ¿cuál profesora? Correcto, la profesora Angie. Observen. Si dividimos las 12 galletas entre 2, también dividimos la harina, por lo que estamos obteniendo la mitad de la receta original. Observen ahí, 2 entre 2, 6. 240 entre 2, 120. Ahora, si dividimos las 12 galletas entre 4, también dividimos la harina. Observen ahí, 12 entre 4, 3. 240 entre 4, 60. ¿Qué estamos obteniendo ahí? La cuarta parte de la receta original. Ahora, en cambio, vámonos para el otro lado. Si multiplicamos 12 galletas por 2, también debemos de multiplicar la harina, ¿cierto? Ok, por lo tanto, obtenemos el doble. 12 por 2, 24, 240 por 2, 480. Ahora, 12 por 3, 36, 240 por 3, 720. En este caso, lo que hicimos fue triplicar la receta original. Por lo tanto, como acabamos de ver en esa tabla, las cantidades varían simultáneamente. Muy bien, excelente con el primer ejemplo. Ahora vamos a poner en práctica estos conocimientos que acabamos de poner o de realizar en el siguiente ejemplo. Observemos. Ahí que tenemos, ¿qué son eso? Son triángulos, correcto.
necesito que observen bien esos triángulos. Tenemos 3 triángulos. Un triángulo, un primer triángulo de color verde, un segundo triángulo de color amarillo y un tercer triángulo de color celeste. ¿Cuáles son las características de un triángulo equilátero? A ver, ¿los escucho? ¿Los escucho? Correcto. Tienen 3 lados de igual medida y 3 ángulos de 60 grados. Por lo tanto, esos triángulos que ustedes observan ahí son triángulos equiláteros. Ahora les hago una pregunta, porque esto ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Cómo podemos encontrar el perímetro de esos triángulos? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera de obtener el perímetro de esos triángulos? Ya ustedes lo vieron antes. Correcto. Una manera es, en este caso, sumando sus lados, ¿verdad? Y como son 3 lados, pues uno suma los 3 lados y listo. Pero recuerden que podemos sacar una fórmula, ¿verdad? Como los triángulos tienen 3 lados y miden lo mismo, podemos determinar esa fórmula que ustedes ven ahí en pantalla. Perímetro es igual a 3 por lado, o P es igual a 3 por L. De acuerdo, necesito que me ayuden, a determinar en esas fórmulas que vemos ahí, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. A ver, ¿cuáles son variables ahí? ¿Cuáles son variables? Correcto, las variables son el perímetro y el lado, ¿verdad? Las variables. ¿Y cuál era la constante, el número que se mantiene? Correcto, el 3. Ahora, a ver, en este caso, ¿consideran ustedes que existirá una relación de dependencia entre las cantidades que representan dichas variables? Pensemos. Ok. Muy bien, nos vamos a la siguiente tabla. Observemos esa tabla que está ahí. Vean que vamos a partir del triángulo 1. El triángulo 1 de lado tiene 2 centímetros y de perímetro 6 centímetros. Observen esa tabla. ¿Varían simultáneamente el lado del triángulo equilátero y su perímetro? Claro que varían. Observen bien. A ver, vamos a tomar como base el lado y el perímetro del triángulo 1 y vamos a responder las siguientes preguntas y para eso necesito que estén observando bien esa tabla. Veamos, ¿qué relación hay entre el lado del triángulo 1? Observen el lado del triángulo 1 y el 2. A ver, ¿qué relación hay? Claro, el lado del triángulo 2 es la mitad del lado del triángulo 1. 2 entre 1, 1. ¿Y qué relación hay entre sus perímetros? Igual, el perímetro del triángulo 2 es la mitad del triángulo 1. Observen ahí, 6 entre 2 es igual a 3. Correcto. Ahora, observen, papás y mamás, niños y niñas, todos atentos. ¿Y qué relación hay entre el lado del triángulo 1 y del triángulo 3? ¿Qué relación hay? A ver, observen, observen. Claro, el lado del triángulo 3 es el doble del triángulo 1. Observen, 2 por 2 es igual a 4. Es el doble, ¿verdad? Observen bien eso. ¿Esa misma relación se da entre los perímetros? Claro, observen el perímetro. Si el perímetro del triángulo 3, ¿verdad?, es el doble del perímetro del triángulo 1. Muy bien, excelente. Ya vamos conociendo un poquitito más. Y nos queda el último ejemplo. Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos y lo que hemos aprendido hasta hoy. Observemos el tercer ejemplo. A ver, ahí está. Ok, recordemos que el perímetro de un cuadrado lo podemos calcular sumando sus lados, ¿verdad? Recordemos, nosotros podemos sacar el perímetro de una figura sumando sus lados. Pero en este caso podemos determinar una fórmula para hacerlo más fácil. ¿Para qué nos vamos a complicar sumando todo? Lo que podemos hacer en este caso es, como dice ahí, ¿verdad?, multiplicar
4 por el lado, porque recordemos que el cuadrado tiene, ¿cuántos lados? 4. OP, ¿verdad? OP, ¿verdad? Perímetro es igual a 4 por L. En esa fórmula, ¿qué cantidad es constante? Repasemos lo que vimos la semana pasada, constante, constante. ¿Cuál se mantiene siempre y no varía? Correcto, 4. ¿Cuáles cantidades son variables? ¿Cuáles cambian? Cambian. Correcto, el perímetro y el lado. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la independiente? Correcto, la independiente sería el lado, ¿verdad? Y la dependiente, el perímetro, porque depende de ¿qué? De la medida del lado. Correcto. ¿Existirá una relación de dependencia entre las cantidades que representan dichas cantidades? Pues claro, claro que sí. Observemos la siguiente imagen. Veamos la tabla. Hoy estamos analizando tablas y ustedes están poniendo en práctica sus conocimientos. A ver, vamos a tomar como base el lado y el perímetro del cuadrado 1. El cuadrado 1, el lado es 2, ¿cierto? Y el perímetro es 8, ¿ok? Entonces, veamos qué relación hay entre el lado del cuadrado 1 y el 2. Observen. Claro que el lado del cuadrado 2 es el triple del lado del cuadrado 1. Observen ahí, 2 por 3 es igual a 6. Correcto. ¿Y qué relación hay entre sus perímetros? ¿Se da lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ¿verdad? El perímetro del cuadrado 2 es el triple del cuadrado 1. 8 por 3, 24. Es decir, sacamos el triple. Ahora vámonos al cuadro 3. Vean el cuadro 3. Observen el cuadro 3. ¿Qué relación hay entre el lado del cuadrado 1 y el cuadrado 3? Les voy a dejar unos segunditos para que vean qué relación hay. ¿Cuál hay? Piensen. A ver, observen bien, 2 por 5 es igual a 10, 8 por 5 es igual a 40. Correcto, en este caso, el lado del cuadrado 3 es el quíntuple del lado del cuadrado 1. Y esa misma relación la observamos en su perímetro. El perímetro del cuadrado 3 es el quíntuple del perímetro del cuadrado 1. Y usando esa relación, les tengo un reto. Y usando esa relación, podríamos determinar, en este caso, usando esa relación, podríamos encontrar el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 56 centímetros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, les doy unos segunditos para que piensen. A ver, correcto. En este caso, 8 por 7 es igual a 56. Por lo que el lado de un cuadrado de 56 centímetros de perímetro lo podemos obtener 2 por 7 es igual a 14. Observemos que el lado del cuadrado, 4 es 7 veces más que el lado del cuadrado 1, al igual que su perímetro. Por lo tanto, con esa tabla podemos determinar que las cantidades varían simultáneamente. Excelente. ¿Vieron cómo podemos aplicar las matemáticas en tablas? Les tengo un último reto. Un último reto. Así que, ¿se atreven? Sí. Vamos a ver. Observemos la siguiente imagen. Observemos la siguiente imagen. ¡Qué rico! ¿A quién le gusta el queso? ¿A quién? ¿A quién? Vean, me imagino que hay muchos lugares aquí en Costa Rica productores de queso, ¿verdad? Entonces, observemos, ahí están vendiendo el queso a 3,000 el kilogramo. 3,000 el kilogramo. Entonces, ¿verdad? En este caso, si quiero comprar queso, vamos a determinar una fórmula. El costo total va a ser igual a la cantidad de kilogramos por 3,000. En este caso, la fórmula C de costo total igual a K de kilogramo por 3,000. Repasemos lo que vimos la semana pasada.
¿Qué cantidad es constante en esa fórmula? C es igual a K por 3000. ¿Cuál es la cantidad, en este caso, cuál es la cantidad, cuál es la cantidad constante? Correcto, 3000. ¿Cuáles cantidades son variables? Muy bien, C y K. ¿Y cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable independiente es la cantidad de kilogramos que compre la persona y la variable dependiente, el costo total que pague cada persona. ¿Hay relación de dependencia entre ambas cantidades? ¿Entre ambas variables? Sí, claro, ¿verdad? Porque el costo total va a depender de la cantidad de kilogramos que se compre. Excelente, muy bien, pusimos en práctica todos los conocimientos. ¿Cómo les fue en la lección de hoy? Bien, sí, ¿entendieron todo? Rápidamente, unas preguntitas que debemos de tener en cuenta. ¿Qué es una cantidad constante? Vean, por ahí sale. ¿Qué es una cantidad variable? Para recordar. ¿Qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente? Debemos de recordar todo esto, ¿verdad? Entonces, espero que la lección de hoy les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Soy la profesora Laura Salazar y me despido. Un beso. Sigan en sintonía de Aprendo en Casa. ¡Chao!